Hola, muy buenas. En primer lugar, muchas gracias por participar y asistir a esta sesión dentro del curso Activando los ODS para la Salud Local. Gracias a Pharmamundi puedo estar aquí en esta sesión con vosotros y vosotras, en la que pues trataremos cómo reconocer determinantes sociales de la salud dentro de la Agenda 2030. Para ello, bueno, me presento, mi nombre es Bárbara Badanta, no me voy a extender mucho, yo soy profesora e investigadora en la Universidad de Sevilla, concretamente pertenezco al área de salud, al departamento de enfermería, y es por eso por lo que vengo a presentar esta sesión. Bueno, en primer lugar, en esta sesión vamos a abordar un aspecto clave y es, bueno, pues preguntarnos si conocemos qué es la Agenda 2030, qué son los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS de los que tanto hablamos, y ver un poco si realmente tengo conciencia de todos esos ODS, si conozco las metas, si conozco problemas locales que me estén alertando sobre la consecución o no de esos objetivos en mi entorno cercano, etcétera. Para ello, siempre me gusta poner esto porque creo que todos y todas estamos muy conscientes, ¿no?, de este colorido. Seguramente todos y todas reconoceremos estos dibujos, estos cuadraditos, esta numeración, pero ¿realmente somos conscientes de qué hay detrás de cada uno de estos cuadros? En mi caso, bueno, pues mi familiaridad, ¿no?, con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, por ser enfermera, por dedicarme al área de salud, es más que evidente, pero ¿realmente soy consciente de todas aquellas metas que supone este Objetivo de Desarrollo Sostenible o hay cosas que se me escapan? Luego pondremos a lo largo de la sesión algunos ejemplos para que cada uno reflexione sobre el nivel o el grado de conocimiento que tenía antes y después. Pero antes de todo ello, me gustaría dar algunas pinceladas, digamos, históricas o teóricas, sin ser demasiado pesada, y para ello vamos a partir de una línea temporal, ¿no? En esta línea del tiempo cronológica he querido resaltar simplemente algunos hitos, puesto que hay muchísimas cumbres, muchísimos acuerdos que se han firmado por parte de los miembros de la Organización de las Naciones Unidas y todos ellos se pueden consultar de manera pública, por lo tanto no es cuestión de hacer un análisis profundo. Simplemente marcar hitos que me parecen de crucial importancia. Por ejemplo, uno de ellos, en el año 87, es la definición del desarrollo sostenible. Ya estamos hablando del año 87 y estamos en 2023. Habrá personas con una mente un poco crítica que diga, pues poco hemos avanzado en tantos años como han pasado, ¿no? Es decir, todavía tenemos que seguir trabajando duro. Pero también habrá otras personas con una mente positiva que diga, bueno, pues desde el 87 quiere decir que hemos estado haciendo cositas poco a poco en pro de una sociedad, ¿no?, que sea equitativa, justa y que genere un bienestar para todos. Entonces, bueno, pues la definición de este desarrollo sostenible en el 87 lo que nos hace es proponer el desarrollo como aquel que permite satisfacer las necesidades del presente sin perjuicio o sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Ojo, porque estamos hablando ya y estamos entendiendo el mundo de una manera en la que se interrelacionan distintos sistemas, ¿no? El económico, social, político, ambiental, y además le metemos un puntito extra, ¿no?, que es el puntito de la ética. Ya no solo nos preocupamos por nosotros mismos, sino que también nos paramos a pensar, oye, ¿y qué vamos a dejar o qué vamos a hacer con las generaciones que vienen detrás? A lo largo del tiempo nos encontramos en esta línea temporal con otras muchas fechas, en el año 92, en el 97, en 2005, vamos avanzando poco a poco. De hecho, por ejemplo, en el protocolo de Kioto algo específico es la focalización en el clima y en las emisiones de gases, por ejemplo, muy ambiental, ¿no? Pero me gustaría detenerme sobre todo en la cumbre del milenio, es decir, ¿qué pasa en el año 2000? En el año 2000, 183 países miembros, perdón, 189 países miembros de la ONU van a firmar y van a acordar lo que se denomina la Declaración del Milenio, conformada por 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, lo que serían conocidos como los ODM. Ya para empezar, vemos en estos ODM como unos antecedentes a los actuales ODS, a los actuales Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero es cierto que en cuanto a número, vemos fluctuar una diferencia importante, ¿no? Hemos pasado de 8 a 17. ¿Qué ha ocurrido ahí? Para muchos de ellos vamos a ver reflejado, en muchos de los ODM vamos a ver reflejados los actuales ODS, pero en otras ocasiones es cierto que algunos de estos ODM
imbrincaban o aglutinaban una cantidad de temáticas con un cuerpo tan importante que posteriormente se han fragmentado y se han desglosado en lo que serían objetivos propios. Esto ha sido así, pues gracias a todos los años, ¿no?, que han ido pasando, es decir, desde el año 2000 hasta el año 2015, cuando se aprueba y se afirma y se establece, ¿no?, nuestra Agenda 2030 en septiembre de 2015 en Nueva York. Todo este tiempo lo hemos tenido para hacer un análisis, una revisión de qué estaba pasando, cuáles eran los objetivos que se estaban consiguiendo, las metas en qué sentido, en qué porcentaje, qué países las estaban realizando, etcétera. Y este análisis es el que nos ha permitido aprender y mejorar hasta la actualidad, ¿no? Y es por eso que hemos tenido diferencias entre el antes y el ahora. Algunas diferencias también las querría recalcar, por ejemplo, ¿qué pasaba con esa declaración del milenio? ¿Qué pasaba antes de la Agenda 2030? Hay algunas cuestiones muy positivas que tenemos que destacar y es, por ejemplo, el hecho bueno, realmente la declaración del milenio han sido esfuerzos internacionales durante 15 largos años, por lo tanto nos ha permitido un aprendizaje importante. Realmente se ha dado una atención internacional importante en torno a la lucha contra la pobreza extrema en todas sus dimensiones, ¿no? O se ha intentado en todas las dimensiones, luego vamos a ver qué ha pasado. Se generó un espíritu de misión compartida también a escala internacional y esto ha permitido, pues, movilizar recursos, definir indicadores, establecer plazos para la consecución de esos objetivos y estableciendo metas para ello, desarrollar tareas de seguimiento y rendición de cuentas, etcétera. Pero es cierto que también cabe señalar, pues, algunos aspectos que no han tenido una aprobación tan importante, ¿no? De hecho, en muchas ocasiones se ha llegado a considerar una agenda asimétrica. ¿Por qué? En primer lugar, porque ha sido desarrollada sobre todo por personas selectas, expertos selectos del ámbito de la burocracia multilateral, donde la participación de las sociedades y los países más afectados ha sido bastante limitada. Y donde además los desafíos exigentes han sido mayores para los países en desarrollo, especialmente los más empobrecidos, mientras que apenas comportaba compromisos importantes y relevantes para los países desarrollados. Entonces, esto es lo que permite decir que quizás sería una agenda un poco más asimétrica, puesto que los esfuerzos que se pedían a unos y a otros no eran tan equitativos y parecía exigir más a países con unas capacidades más limitadas de responder a estos objetivos, ¿no? Por otra parte, bueno, pues hay que decir que se lucha de una manera exacerbada contra la pobreza, pero hay algunas dimensiones que al final sí que quedaron fuera, ¿no? Las relacionadas con la gobernanza, el crecimiento económico o la creación de empleo, por ejemplo. Entonces, hoy día, reconociendo que el mundo en el que vivimos es un poco más complejo y más heterogéneo, es cierto que se sigue teniendo plena vigencia la lucha contra la pobreza, pero vencer la pobreza se entiende como algo difícil si no se aminoran previamente los niveles de desigualdad que existen, por ejemplo, en el seno de muchas sociedades. Es decir, una cosa no puede venir sin otra, ¿no? En este sentido, la Agenda 2030 sí que tiene en cuenta estos aspectos, por eso hablamos de una agenda algo más transversal y más compleja. Ya metidos en los ODM, para revisarlos un poco, estos serían los 8 ODM anteriores que nosotros teníamos, y es cierto que en algunos de ellos reconocemos actuales ODS, ¿no? Por ejemplo, en el ODM número 4, en el 5 y en el 6, podemos ver cómo se aglutina el actual Objetivo de Desarrollo Sostenible de Salud y Bienestar. Sin embargo, lo que hoy conocemos como salud y bienestar, por supuesto, no se queda solamente aislado en la reducción de la mortalidad infantil, la atención materno-infantil o la lucha contra enfermedades infectocontagiosas, sino que vamos a ver en algunos ejemplos posteriores cómo las metas o la ambición de nuestra agenda actual, concretamente para ese Objetivo de Desarrollo Sostenible, es mucho más ambiciosa. ¿Qué ocurre, no? ¿Qué ha ocurrido antes y qué ocurre ahora? Bueno, pues hoy día somos conscientes de que vivimos en un mundo más complejo, más heterogéneo y además interdependiente. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que lo que ocurre o la forma de vivir, por ejemplo, la manera de construir sociedades, directamente va a influir
en la situación o en el estado de salud o en las condiciones de vida de otras sociedades, ¿no? Por ejemplo, hoy día estamos atendiendo a migraciones climáticas, la desertización de muchas zonas por la cual personas deben dejar sus hogares, ¿no? De una manera que no es voluntaria a priori. Esto se está generando por una afectación a nivel climático de la cual no es exclusivamente responsable el país en el cual se produce la migración, somos responsables todos. Esto es lo que quiere decir esta interdependencia, ¿no? Que lo que hagamos en un lado tiene unas repercusiones importantes en otra parte del mundo totalmente dispersa o totalmente alejada de nuestro contexto en el que vivimos. Y reconocer esto es importante. ¿Por qué? Porque tiene una doble consecuencia. Por una parte, lo que estamos reconociendo es que el mundo se necesitan aunar esfuerzos para cuestiones que nos afectan a todos. Pero por otra parte, reconocer la heterogeneidad hace referencia a que cada país, cada zona y cada sociedad tiene unas necesidades distintas y que al mismo tiempo las capacidades de esos países y de esas sociedades para hacer frente a la problemática y satisfacer esas necesidades también son distintas. Por lo tanto, no podemos pedirle las mismas responsabilidades a todas las sociedades en el mismo nivel y el mismo grado, ni tampoco las necesidades van a ser iguales. El recetario único, por lo tanto, no existe. Y esto es algo que se ha comprendido y que se ha intentado incluir o inculcar en nuestra actual Agenda 2030. De hecho, me gusta poner algún ejemplo de los anteriores ODM, en este caso el objetivo de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, para que podáis ver y leer algunas metas que hoy nos parecen un poco extrañas de encontrar aquí, ¿no? Por ejemplo, mejorar la vida de los habitantes en barrios marginales. ¿Qué quiere decir con esto, con el medio ambiente? O, por ejemplo, reducir la proporción de personas que no tienen acceso al agua potable en relación con la sostenibilidad. Hoy en día, este tipo de metas la podemos encontrar en otros objetivos de desarrollo sostenible y el de la sostenibilidad y el medio ambiente en sí mismo adquieren una dimensión muchísimo más profunda. Es por ello, bueno, pues que sin más dilación ya llegamos a lo que es la agenda, ¿no? Es decir, ya lo he comentado antes, es en septiembre de 2015 en Nueva York, donde 193 países aprueban esta agenda, una agenda que contará con 17 objetivos de desarrollo sostenible, 169 metas y más de 200 indicadores. Perdón. De nuevo, un simple repasito a estos dibujos, ¿no? A esta temática, a estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y pasaríamos un poco a ver cuáles son las características, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que caracteriza a esta agenda? Bueno, pues por una parte, como hemos dicho, es una agenda donde ya somos conscientes de la complejidad, la heterogeneidad del mundo en el que vivimos. Por lo tanto, estamos hablando de objetivos bastante dimensionados para que en ellos podamos reconocer cada una de las necesidades de las diferentes sociedades. Esta agenda se caracteriza por requerir una acción colectiva, es decir, los problemas son compartidos, los recursos deben ser compartidos. También compartimos las responsabilidades, es algo que he mencionado anteriormente, ¿no? Es decir, tenemos responsabilidades comunes, pero la distribución de las responsabilidades debe ser equilibrada y equitativa, es decir, cada uno con las capacidades que tiene para poder responder a las mismas. Es importantísimo en esta agenda la participación social. No podemos permitir, como en acuerdos anteriores, que la participación de las personas más afectadas quede relegada y que esto sea una agenda que se trate, digamos, de manera burocrática en despachos, ¿no? También atendemos a una agenda en la que se caracteriza por el principio de subsidiariedad. ¿Esto qué significa? Que tenemos que conseguir un igual compromiso a nivel local, nacional y global, donde principalmente las decisiones se tomen en mayor medida en la zona más cercana donde se encuentran las personas, es decir, un compromiso a nivel de todas las esferas, es decir, a nivel micro, meso y macro, pero donde la toma de decisiones en su mayoría esté allí donde estemos más cerca de las poblaciones que están afectadas. Y por último, también se pide que esta agenda tenga un espíritu de creatividad. Esto quiere decir que en muchas ocasiones todavía no tenemos
los recursos o las soluciones a todos los problemas más complejos, pero al menos que estemos atentos a solventarlos de la manera más creativa, más resolutiva y con una apertura mental por parte de todos los países que están involucrados. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Vamos a poner unos ejemplos para ver más o menos con qué meta, con qué ODS relacionaríamos algunos de estos ejemplos, ¿no? Vamos al primero. Aquí estamos viendo, por ejemplo, tanto en Extremadura como en Andalucía, estamos viendo la inflación, la subida de los alimentos. ¿Qué está pasando? Vamos al supermercado, ¿qué está ocurriendo? Los medicamentos de efecto profesional. Los alimentos están subiendo de una manera a la que muchas familias no pueden hacer frente, ¿no? ¿Con qué relacionamos este ODS? Vamos a pensar un poco. ¿Con qué ODS podríamos relacionar esta noticia que es local? Es decir, son cuestiones que están pasando en mi comunidad autónoma. No tenemos que irnos a terceros países. ¿Con qué ODS? ¿Con qué meta? Podríamos hablar de salud, podríamos hablar de crecimiento económico, podríamos hablar de fin de la pobreza. ¿De qué hablamos? ¿Damos alguna pista? Salud, bienestar, reducción de las desigualdades. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Otra pista. Esta meta, control de la volatilidad de los precios de los alimentos. No sé si nos sonaba. Esta meta concretamente lo que pretende o lo que persigue es adoptar medidas para asegurar el funcionamiento de los mercados de los productos básicos y limitar la volatilidad de los precios. Esto no sé si lo habíais parado a pensar, pero forma parte del ODS relacionado con el hambre cero. No sé si pensábamos más en algún ODS en rangos económicos, en rangos financieros, en desigualdades, pero estamos viendo como el ODS número 2, es decir, poner fin al hambre, no solamente vela por eliminar todas las formas de malnutrición infantil, sino que también estamos hablando de estos aspectos, ¿no? En el caso, por ejemplo, en este ejemplo, perdón, en este ejemplo, ¿qué es lo que vemos? En este ejemplo estamos viendo dos cuestiones importantes. Una, se están expidiendo una cantidad importante de certificados de profesionales médicos, es decir, se están formando médicos, pero sin embargo, por ejemplo, en Sevilla esta noticia lo que nos viene a decir es, oye, que se están dejando de cubrir hasta 150 puestos médicos en los centros de salud de Sevilla. Hay médicos, pero no se cubren. ¿Esto cómo es? ¿Se podría relacionar con algún ODS? ¿De qué estamos hablando? ¿Hay algún ODS que contemple este tipo de cuestiones? A priori podríamos pensar que no. Quizás en los ODM no estaría contemplado. Pero ojo, nosotros hoy día esto sí que lo contemplamos. Estamos hablando del ODS de salud y bienestar, donde no solamente vamos a reducir la mortalidad infantil, la mortalidad materna, no solamente vamos a poner fin a las epidemias y a las enfermedades de transmisión, también vamos a abogar por reducir las muertes y las lesiones por accidentes de tráfico, o por ejemplo las muertes y las enfermedades por contaminación, y además también estamos velando por la mejora de nuestro sistema sanitario como una forma de garantizar la salud y el bienestar, concretamente con nuestra meta 3C de este ODS, ¿no? Que sería pues aumentar la financiación del sistema sanitario para permitir la retención del personal. Bueno, y todo esto que tiene que ver con cuestiones como la salud directamente, los derechos humanos. Solamente por dar unas pinceladas, es importante entender que los derechos humanos son aquellos que tenemos simplemente por el hecho de existir, ¿no? Por el hecho de ser personas. Algunos de ellos, algunos de estos derechos humanos están contenidos directamente en los ODS y hay una relación de interdependencia entre unos y otros que nos hace llegar a pensar que si no llegamos a la consecución de los ODS, tampoco estamos llegando a cumplir con los tratados de derechos humanos. Y que si no nos esforzamos por cumplir los tratados de derechos humanos, no podremos alcanzar las metas que tenemos previstas en la Agenda 2030. Estos derechos humanos, algunos de ellos, a la libertad, a la alimentación, educación, trabajo, salud, no sé si lo veis, pero están directamente incluidos, están impregnados en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Además, algo importante es que si nosotros,
si confirmamos, ¿no? Que obviamente se confirma, si determinamos que ODS y derechos humanos están totalmente imbrincados, hay una relación de interdependencia y además añadimos que los derechos humanos no son solo derechos, sino también obligaciones, lo que estamos diciendo es que nuestros estados y nuestras sociedades tienen que asumir esas obligaciones y llegar a la consecución de la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque son derechos para la ciudadanía, pero es una obligación de progresividad para los estados. De hecho, deben los estados proveer las mejores condiciones óptimas para que se disfruten de los derechos sin disminuir el nivel logrado. Algo que desafortunadamente en algunas sociedades y en algunos países hemos estado viendo en los últimos años. Aquí solamente apuntar, ¿no?, que se estima que más del 90% de las metas de los ODS están incluidas en los tratados de derechos humanos y por lo tanto a eso me refería con esa relación de interdependencia. Aquí también lo podemos ver en este artículo del Tratado de los Derechos Humanos, donde toda persona tiene derecho a una condición de vida adecuada, de salud, de alimentación, de vivienda, seguros en caso de desempleo, etcétera, etcétera. Estamos viendo cómo diferentes objetivos de desarrollo sostenibles están relacionados con esto. Por lo tanto, una vez más, es importante atender que la consecución de la Agenda 2030 nos lleva irremediablemente a tener en cuenta los derechos humanos. Y al mismo tiempo que hablamos de los derechos humanos, también vamos a hablar de uno de los derechos, que es el de la salud, y concretamente la salud comunitaria. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos nosotros de aspectos de salud, aspectos de Agenda 2030? ¿Qué tiene que ver esto con el título de esta sesión, ¿no? Reconocer los determinantes sociales. Bueno, pues tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque la salud comunitaria, como definición, ¿no?, se centra en la salud de todos los individuos, de un grupo de individuos. No tiene un enfoque individualista, sino que lo que intenta es garantizar el bienestar de la sociedad, de los grupos, de las comunidades, atendiendo a los determinantes sociales de la salud. Por lo tanto, la salud comunitaria no puede pasar sin atender a los determinantes sociales de la salud, que son estos que a continuación podéis ver. Es decir, en este gráfico o en este dibujo estamos viendo cómo hay una influencia en la salud de los factores culturales y ambientales, de las redes sociales, de los estilos de vida individuales, por supuesto, de algunas cuestiones biológicas, hereditarias y genéticas, pero veis en esa columna azul todos esos aspectos sociales, ¿no? El entorno laboral, la educación, el acceso a agua y saneamiento, las condiciones de la vivienda, absolutamente todo, ¿no? Condiciones de vida, etcétera. Entonces, estas condiciones en las que los individuos viven, crecen, trabajan, envejecen y mueren son determinantes sociales de la salud. Y absolutamente todos ellos están incluidos, están imbrincados en los ODS, ¿no? Hemos visto, bueno, pues un objetivo de desarrollo sostenible donde se habla fundamentalmente del trabajo decente, los factores ambientales están incluidos como parte de la Agenda 2030, los factores económicos, el vencer las desigualdades económicas, sociales, también está incluida dentro de la Agenda 2030 y esto es lo que nos hace ligar los determinantes sociales con la Agenda 2030. Es decir, todos aquellos aspectos contenidos en estos objetivos de desarrollo sostenible son indispensables para alcanzar el bienestar y la salud entendida desde un enfoque integral, ¿no?, como una salud biopsicosocial y cultural y espiritual. Bueno, y ya por último, para ver un poco, ¿no?, cómo estos determinantes sociales realmente han influido en temas de salud, vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, uno que nos toca de muy cerquita, porque realmente hace poco, ¿no?, que hemos salido de este momento de pandemia tan duro. Bueno, pues una cuestión importante que ha ocurrido durante, por ejemplo, a finales de 2021 es que de 129 países encuestados, el 92% había tenido interrupciones de sus servicios durante la pandemia. ¿Esto qué quiere decir? Esto representa problemas de salud de toda la sociedad, ¿no? Problemas de salud que no solamente estamos hablando de atención a las personas con COVID, estamos hablando de interrupciones con personas con otras patologías crónicas y con otros procesos de salud o enfermedad, ¿no?, como por ejemplo pueden ser el retraso de las intervenciones quirúrgicas cuando personas la necesitan, la detención de determinados ensayos clínicos a los que una persona, ¿no?, pues estaba sometida para una mejora en su lesión o en su enfermedad, el recibimiento, ¿no?, de determinados medicamentos, el agotamiento de los recursos, etcétera.
Luego, por otra parte, también nos vamos a encontrar con una desigualdad en la distribución de los recursos durante la pandemia, lo que ha hecho que la salud no sea igual en determinados lugares del mundo. Por ejemplo, la OMS hizo un llamamiento para vacunar al 70% de las personas, ¿no? Más o menos a mediados de 2022. La OMS lo que decía es que al menos el 70% de las personas tenga al menos una vacuna. Bueno, pues en mayo de 2022 cerca del 80%, ¿no? de la población en los países de alto ingreso sí que tenía una o más vacunas, y estamos hablando de una diferencia importante, puesto que solamente el 17% de las personas de países de bajos ingresos tenía alguna dosis. Estamos hablando de una diferencia importantísima. Del 80% pasamos a menos de un 20%. Por lo tanto, determinadas condiciones políticas, sociales y económicas van a dar lugar a desigualdades entre las sociedades del mundo y a inequidades en salud. Otro ejemplo sería este, en el que, bueno, hay determinadas cuestiones, ¿no? Como la brecha tecnológica, en el caso de las mujeres, que está incluido dentro de un objetivo de desarrollo sostenible como el de la igualdad de género. Es decir, no solamente vamos a poner fin a todas las formas de maltrato, a todas las formas de matrimonio infantil, no solamente vamos a garantizar el acceso de las mujeres a la salud sexual y reproductiva, sino que también dentro de esta objetivo de desarrollo sostenible tan profundo y tan ambicioso, nos encontramos con la necesidad de lograr el acceso de las mujeres a la tecnología instrumental, ¿no? Para empoderar a las mujeres y que puedan formar parte de un nicho laboral que actualmente está en bastante desarrollo, pero que ocupan más los hombres que ellas. Por lo tanto, no es posible el desarrollo y empoderamiento de las mujeres si no se les inculca una formación o no se acaba con esta brecha digital y les permitimos que accedan a un nicho laboral que va a generar pues una mejora a nivel social, económica, etcétera. Bueno, y llegados a este punto, me gustaría también hacer un ejercicio. Sé que no estamos en pleno directo, pero bueno, cada uno puede pensar sobre estas afirmaciones, si son verdaderas o falsas, y podemos hablar un poco de qué es lo que implica cada una de ellas, ¿no? He querido poner estas tres, como podría haber puesto otra. La primera, por ejemplo, nos dice el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres permite que los ensayos clínicos con medicamentos experimentados en hombres puedan extrapolarse sin riesgo a las mujeres. ¿Esto sería verdadero o sería falso? Vamos a descubrirlo. Sería falso. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir que hasta relativamente hace poco las mujeres eran excluidas de los ensayos clínicos. ¿Por qué? Fundamentalmente por unas cuestiones relacionadas con el rol de género, es decir, con la protección de la mujer por la futura maternidad. Entre eso y las cuestiones hormonales que eran diferenciadoras en hombres y en mujeres, las mujeres quedaban excluidas. Pero, sin embargo, los hallazgos en investigación atribuidos a hombres se extrapolaban a mujeres. Esto ha llegado a ejemplos como que, por ejemplo, en el año 97 se retiraron del mercado en Estados Unidos 10 medicamentos y 8 de ellos tenían muchísimos riesgos para las mujeres. ¿Por qué? Estos se habían aprobado sin ningún problema, pero se habían aprobado con unos resultados en hombres. A las mujeres no se les había tenido en cuenta, es decir, los resultados y los efectos en la mitad de la población, que son las mujeres, ni siquiera se habían tenido en cuenta con los perjuicios que esto genere para ellas. Estos son desigualdades en salud. En otro caso, por ejemplo, la segunda afirmación, lo que nos dice la fibromialgia, fue reconocida como enfermedad por la OMS hace ya casi 30 años y a pesar de ello, los afectados, en su mayoría mujeres, se siguen sintiendo incomprendidos e incluso estigmatizados, o en este caso estigmatizadas. ¿Esto sería verdadero o falso? Vamos a comprobar. Sería verdadero. Hoy día, algunas de las enfermedades que fundamentalmente son más acuciantes en mujeres siguen teniendo un nivel de estigmatización importante y elevado. Se las siguen considerando personas con problemas de salud mental y por eso es por lo que te duele el cuerpo. En muchas ocasiones hay profesionales que incluso hablan de personas, de mujeres con trastornos ansiosos y depresivos y no realmente de una afectación por fibromialgia. El no tenerlas en cuenta, ¿qué es lo que nos hace? Bueno, pues el no tenerlas en cuenta nos hace, por supuesto, tener una relación, ¿no?, con el sistema sanitario, incluso a veces de rechazo, generar en las mujeres unos sentimientos de culpa,
por no, bueno, pues por no ser capaces, ¿no?, de lidiar con algo que del todo no está claro que tengan. Y una serie, ¿no?, el estigma social y, por supuesto, pues un déficit en el diagnóstico precoz y en la atención y, por lo tanto, un tratamiento mucho más tardío, ¿no?, que, por supuesto, están afectando a la salud física y psicológica de la mujer. Y, bueno, ya en el último caso, la última frase, ¿no?, la mayor carga social de las mujeres se relaciona con el consumo de psicofármacos para hacer frente a problemas como ansiedad, afectación del sueño o depresión. ¿Qué pensamos? ¿Sería verdadero o falso? En este caso es verdadero también. ¿Esto qué quiere decir? La carga social de las mujeres las lleva estadísticamente a consumir más psicofármacos que los hombres, es decir, por cuestiones de cuidados de personas dependientes, ansiedad, afectación del sueño, por depresión, derivada de toda esta carga, una carga laboral a la que se suma la doméstica, familiar, de cuidados, etcétera, hace que el consumo de psicofármacos sea mayor, con la consiguiente, ¿no?, afectación que esto conlleva, o incluso la dependencia a determinadas sustancias. Por lo tanto, estamos viendo cómo determinantes sociales de la salud, determinadas cuestiones, como son la asignación de los roles de género, la estigmatización de las dolencias femeninas o la exclusión en determinados estudios científicos, pueden dar lugar a unos resultados de peor salud por el hecho de ser mujer. Y, bueno, terminando con un ejemplo, no quería dejar a otro de los colectivos más vulnerables, como son las personas mayores, ¿no? Las personas mayores, hablamos de enfoque generacional, porque ¿cómo mencionamos realmente dónde están incluidas las personas mayores o qué papel juegan dentro de esta Agenda 2030? Bueno, pues por una parte hay una vía de entrada de las personas mayores a la Agenda 2030, donde se hace especial hincapié de manera explícita, concretamente en tres metas que pertenecen a dos objetivos de desarrollo sostenible: hambre cero y ciudades y comunidades sostenibles. Pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con el resto de objetivos de desarrollo sostenible? Esto, por una parte, nos hace pensar que bien, las personas mayores aparecen de manera explícita, al menos en algunas metas, ¿no?, en algunos ODS. Pero, por otra parte, nos hace pensar de una manera crítica que quizás se deberían de haber tomado en cuenta algunas de las reivindicaciones reales que hacen las personas mayores. Por ejemplo, las personas mayores esperan que se les mencione o esperan que su salud, que el mantenimiento de su salud incluya los cuidados a largo plazo. Y esto no aparece ahora mismo aquí por ninguna parte, ¿no? Las personas mayores también esperan una protección social y acceso tecnológico, por ejemplo, relacionado con el ODS 1, ¿no?, de fin de la pobreza. También espera la no discriminación para el crecimiento económico. Por ejemplo, una de las metas de la Agenda 2030 está relacionada con fortalecer la capacidad de las instituciones bancarias y financieras para mejorar el acceso a los servicios bancarios. ¿Cómo se puede conseguir esto sin un fortalecimiento, por ejemplo, tecnológico? O planteándonos de otra forma. ¿Cómo las personas mayores pueden acceder a los servicios bancarios cuando les cuesta tantísimo trabajo poder ir a una sucursal y ser atendido por una persona física, por ejemplo? Esta es una de las cuestiones. Pero, bueno, por otra parte, siendo un poco optimista, es importante atender que, si bien la presencia explícita de las personas mayores solamente aparece en tres metas, hay otras maneras de entender que las personas mayores están incluidas en esta Agenda 2030, ¿no?, que este enfoque generacional también se da. Una de ellas es teniendo en cuenta, pues, el punto cardinal, ¿no?, de la Agenda 2030, que es el lema que nadie se quede atrás. Esto lo que hace es instar y obligar a todos los estados a identificar aquellos grupos más vulnerables o que se han quedado atrás. Por supuesto, la población mayor es una de ellas. Pero, además, por otra parte, existe una obligación de visibilizar a las personas mayores. ¿Cómo? Desglosando todos los indicadores y desagregando todos los datos según edad. Esto lo que nos va a permitir, por supuesto, es identificar a esas personas, ¿no?, mayores de 60, de 65 años en nuestros sistemas estadísticos y en los registros, que, sinceramente, si no existen, ¿no?, estas, digamos, obligaciones, pues se ignorarían.
Y como último, teniendo en cuenta, ¿no?, este enfoque generacional, a mí me gusta plantear siempre algo como es el cuidado de los mayores. ¿Cómo se plantea el futuro para los mayores? Bueno, pues una de las cuestiones que más se plantean es el cuidado a base de las tecnologías. Lo que llamamos algunos autores los tecnocuidados, es decir, el futuro se plantea así. Pero ¿realmente es fácil incorporar esto en la vida diaria de las personas mayores? ¿Existen desafíos, existen desigualdades para acceder a estas tecnologías? Sí, sí que verdaderamente existen. ¿Podremos ver a todas las personas mayores contando con las mejores tecnologías, no para sustituir otro tipo de cuidado, sino para complementar y hacer del cuidado algo más beneficioso para todos? No lo sabemos, ¿no? Yo lo dejo ahí como ejemplo. Es cierto que hoy día sí que conocemos tecnologías muy básicas, de las que denominamos sencillas, como por ejemplo este botón de teleasistencia. Esto seguramente muchos y muchas de vosotras lo conoceréis, ¿no? El típico botoncito que una persona, pues si tiene algún altercado, por ejemplo, en casa, se ha caído en la ducha o se encuentra mal, directamente le da el botón y esto tiene un sistema de conexión con los servicios de atención sociosanitarios que permite, bueno, pues hacer llegar rápido desde una ambulancia hasta personal de cuerpos de seguridad del Estado, bomberos y localizar incluso a familiares para que puedan acudir al domicilio, ¿no? Pero estamos hablando de que son elementos sencillos y muy, muy simples, ¿no? De un fácil acceso. Pero realmente cuando hablamos de los tecnocuidados en su dimensión amplia, incluyendo tanto a los simples como a los complejos, ¿qué es lo que ocurre? Pues el uso de esta tecnología comporta tensiones importantes, es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tipo de problemáticas tenemos que vencer para poder llegar a una buena, por ejemplo, a un cuidado, ¿no? A un cuidado igualitario, equitativo, sin desigualdades en las personas mayores? Bueno, pues algo que hay que vencer es la financiación. Por ejemplo, las tecnologías más avanzadas son las más caras y la financiación obtenida por las instituciones públicas escasa, ¿no? Por ejemplo, un bastón inteligente no lo cubre la seguridad social, por ejemplo, por lo tanto ya lo desechamos. Por otra parte, también está la mala adaptación, es decir, la mala adaptación quiere decir que muchas viviendas están acondicionadas para instalar determinados dispositivos. Si son sensores o cosas pequeñitas, puede ser, pero puede ser también que no. Por ejemplo, a mí se me ocurre, recientemente he trabajado con otros grupos, algunas noticias locales, ¿no? Algunos barrios de Sevilla, de mi ciudad, donde había quejas constantes por la falta de acceso a servicios básicos como era la electricidad, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros si estamos hablando de que el futuro de los cuidados a los mayores es con el uso de tecnologías que requieran, por ejemplo, de una conexión eléctrica? Directamente no se podrían utilizar y por lo tanto esos cuidados no podrían darse, por ejemplo. También hablamos de la brecha digital, es decir, las tecnologías requieren un arduo trabajo de resocialización con las personas mayores y con las personas cuidadoras de esas personas mayores. Por otra parte, incluso a nivel de trabajo decente, objetivos de desarrollo sostenible relacionados con implementar mejoras, ¿no?, en las cuestiones laborales, bueno, pues hacen que, por ejemplo, las competencias profesionales relacionadas con el cuidado a los mayores tengan un bajo reconocimiento y, por lo tanto, una situación, ¿no?, de mucha precariedad a la cual no se quiere dedicar todo el mundo. Por otra parte, las tecnologías también son un elemento de diferenciación social, es decir, un elemento más de consumo. Por lo tanto, generan diferenciación social entre aquellas personas que pueden permitirlo, aquellas que no, aquellas que pueden utilizarlo, aquellas que no, aquellas que saben utilizarlo, aquellas que no, o aquellas que pueden adaptarlo en su vivienda y aquellas que no. Esto genera, pues, desigualdad en todo su sentido, ¿no? Y por último, bueno, al estar en una era de la vigilancia, también debemos de garantizar algunas cuestiones, como son cuestiones éticas en la implementación de estos tecnocuidados, ¿no? Como serían, por ejemplo, la vigilancia de la intimidad, ¿no?, del respeto de la privacidad, de los datos que se hacen con ellos, etcétera, etcétera. Y bueno, esto sería esto sería un breve repaso donde hemos podido ver cómo todos los elementos de la Agenda 2030 recogen aspectos que suponen hoy en día determinantes sociales para nuestra salud
salud, reconocida la salud como el estado, ¿no? De bienestar biopsicosocial del individuo, individuos y comunidades, y cómo las condiciones en las que ya hemos dicho que vivimos, crecemos, nos desarrollamos, trabajamos, envejecemos, son determinantes y son claves para nuestro bienestar, no solo entendido como la salud física, sino también como una salud holística, ¿no? Una salud integral. Por lo tanto, yo os animo a seguir reconociendo metas, ampliando un poco más el conocimiento en la Agenda 2030 y, bueno, pues quedaría a vuestra disposición a través de mi correo electrónico para cualquier duda, sugerencia o cualquier reflexión que queráis hacer al respecto. Muchísimas gracias y espero que esta sesión os haya resultado muy útil. Muchas gracias.